¿bien? Que le aportan las normas. Etimológicamente, es decir, ¿de dónde proviene la palabra derecho? Proviene de un vocablo latino que quiere decir directum, que es derecho, que es todo lo que está recto, todo lo que no es torcido. Este concepto de derecho es uno de los conceptos más cortos, más concisos, que nos da una idea, una noción de lo que es el derecho. Se trata del conjunto de normas que regula la vida de las personas en sociedad. Quiere decir que las personas agrupadas en sociedad necesitan de una norma y esa norma se la va a dar el derecho. ¿Cómo se clasifica el derecho? Tenemos dos clasificaciones importantes, principales, en derecho público y en derecho privado. El derecho público son aquellas normas que regulan las relaciones del Estado entre sí, sin que intervenga la parte privada. Por el contrario, el derecho privado son aquellas relaciones o aquellas normas que regulan las relaciones entre los privados sin que intervenga la parte pública. Entre las normas de derecho público, principalmente tenemos el derecho penal, donde están establecidos todos los delitos, el derecho administrativo, donde las normas que regulan la administración pública del Estado, el derecho constitucional, que estudia la constitución política del Estado como la norma más importante que tiene todo Estado de Derecho, el derecho tributario, que regula la imposición de impuestos, es decir, a través de los cuales el Estado impone el cobro de los tributos a las personas. Luego, por el otro lado, tenemos el derecho privado. El derecho privado, decíamos que son aquellas normas que regulan las relaciones de los particulares, como por ejemplo el derecho civil, en el cual no interviene la parte pública. El derecho civil es el derecho privado por excelencia, regula desde el momento en que de la concepción de la persona, su nacimiento, los actos que puede realizar la persona en el ejercicio de su vida, eh, la muerte, inclusive después de la muerte, ¿qué sucede después de que la persona muere? Se genera una serie de consecuencias jurídicas, como son el derecho de sucesiones, etcétera. El derecho de familia, sobre todo en lo relacionado a las relaciones que se regulan entre los seres que componen una familia, ¿no? Tampoco sin que intervenga el Estado. Y el derecho comercial, los actos de comercio, como por ejemplo, contratos, líneas de crédito, cheques, etcétera. Ahora bien, cuando vamos a ver nosotros el derecho informático, es decir, esta nueva área, esta nueva ciencia, que es en realidad lo que nosotros vamos a estudiar, no podremos clasificarlo ni decir se trata de un derecho público o se trata de un derecho privado, porque tiene componentes de ambos. Cuando veamos firma digital, privado. Cuando veamos delitos informáticos, público. Cuando veamos protección de datos, público. Cuando veamos contratos electrónicos, privado. Entonces se compone de ambas ramas del derecho. Así también vamos a ver que intervienen dos clases de sujetos, las personas naturales y las personas jurídicas. Las personas naturales de existencia real, que somos nosotros, las personas físicas, y las personas jurídicas de existencia real, que son las empresas, las instituciones, etcétera. Estas instituciones pueden ser públicas, pueden ser privadas. ¿Cómo existe? Bueno, una de las características que tiene la norma de derecho es de que para que pueda funcionar, para que tenga validez, la norma de derecho debe ser dictada por una autoridad competente. Y esto también nos lleva a determinar las diferentes jerarquías que existen entre las normas. Esto que tenemos acá se llama la pirámide de Kelsen, que nos indica cuál norma es la más importante y cuál viene después. La que se encuentra en la cúspide, en la cima, siempre va a tener la mayor jerarquía. En este sentido, la constitución política del Estado es la norma que tiene más importancia. Debajo de la Constitución se encuentra la ley, la que es emitida o que es redactada y nace de la Asamblea Legislativa, que tiene competencia para todo el Estado boliviano. En el mismo peldaño se encuentran los convenios internacionales. Luego tenemos los decretos supremos, que son normas que son emitidas por
el Ejecutivo, es decir, por el presidente del Estado. Luego tenemos las resoluciones ministeriales emitidas por los diferentes ministerios, las resoluciones administrativas, que son las emitidas por las gobernaciones, las ordenanzas municipales, que son emitidas por los consejos municipales, y así esto puede seguir hasta abajo, porque todas las instituciones del Estado tienen unas normas con las cuales se desarrollan, ¿no? Cada una tiene una competencia, por lo tanto regulan un aspecto específico. No tendría que haber una colisión de normas, pero en caso que hubiese una colisión de normas, siempre se tiene que respetar la jerarquía. Por ejemplo, si una resolución administrativa regula algo, sobre un determinado tema y una ley que está arriba regula algo diferente, pues en ese caso habría que tomar en cuenta y considerar la que tiene mayor jerarquía, en este ejemplo, la ley. Bien, llegando al derecho informático, que es el área que nosotros vamos a ver ahora, es una relación que nace entre las dos ciencias de la informática y el derecho. El derecho le aporta a la informática las reglas con las cuales se va a desarrollar para que se desarrolle de manera adecuada. En este sentido, ya decíamos anteriormente que el derecho informático forma parte o se compone tanto de derecho público como de derecho privado, es decir, tiene componentes de ambas ramas del derecho. Vamos a ir viendo bueno, hay dos vertientes, ¿no? Lo que nosotros vamos a estudiar es el derecho de la informática, que es la influencia del derecho a la informática. También existe, sí, la informática jurídica, que es la influencia de la informática en el derecho, es decir, cómo la informática ha ayudado al derecho a que se desarrolle de mejor manera. Eso nosotros no lo vamos a ver en este curso, lo vamos a ver en la segunda parte, que es el derecho a la informática, es decir, la influencia del derecho en la informática, que le aporta las reglas con las cuales la informática va a desarrollarse. Para poder definir entonces lo que es el derecho informático, vamos a decir que se trata del conjunto de normas que regulan, el conjunto de normas, leyes adecuadas que regulan los procesos informáticos. Y aquí a partir de ahora vamos a ver de manera general los diferentes temas o las diferentes temáticas que vamos a estudiar y que forman parte, por así decirlo, de nuestro programa. En este sentido, lo primero que nosotros vamos a estudiar el derecho informático boliviano es la ley de telecomunicaciones. La ley de telecomunicaciones, la ley 164/2011, es una ley que tiene como principal finalidad regular todo lo que es el servicio de telecomunicaciones en el Estado boliviano. Sin embargo, también introduce unos nuevos conceptos técnicos jurídicos que hasta este momento no tenían vigencia. Hasta el año 2011, digo, no hasta este momento de este año, sino hasta el año 2011, cuando entra en vigencia la ley de telecomunicaciones, no tenía ninguna validez. Entonces, esta ley lo que hace es eso, proporcionarle validez jurídica y probatoria a tanto la firma digital, el comercio electrónico, el documento digital, los contratos electrónicos. Esto vamos a ver nosotros la siguiente semana, este primer tema. Bien, luego también vamos a ver este decreto supremo 1793, que es uno de los decretos supremos que reglamenta la ley 164, y sobre todo esto lo vamos a ver desde el punto de vista de la ley de firma digital, mejor dicho, de la firma digital, también del software libre y de la protección de datos. Hablando de la protección de datos, vamos a hablarlo también desde tres ópticas, ¿no? Entendido los datos como la información que le pertenece a una persona y que forma parte de esa vida íntima. Vamos a hablarlo desde la óptica constitucional, desde la óptica de la acción penal y desde la acción civil. Ese va a ser nuestro siguiente tema que vamos a ver. Luego, la propiedad intelectual. Vamos a estudiar la propiedad intelectual desde dos puntos de vista. Desde la ley de derechos de autor, que regula junto con el reglamento del soporte lógico, que regula digamos, el derecho privado que tiene una persona que crea un software, de proteger con derecho de autor su software, y también desde el reglamento del software libre, es decir, a través del Decreto Supremo 1793, que promueve el uso de de estos nuevos estándares, ¿no? Del software libre, los estándares abiertos, etc. Entonces, eso lo vamos a ver también en detalle.
¿Por qué vamos a ver la propiedad industrial? Porque resulta que, bueno, la norma que rige en Bolivia en materia de propiedad industrial es una ley comunitaria, una ley de la CAN, de la Comunidad de Naciones, de la cual Bolivia es parte y que se llama la Decisión 481. Esta Decisión 481 es una ley común que la utilizan Bolivia, Perú, Colombia y Ecuador. Y dice que un software puede ser patentado, es decir, va a poder ser protegido con propiedad industrial siempre y cuando cumpla con un efecto técnico, porque si no cumple con ese efecto técnico, solamente se protege con derecho de autor. Entonces vamos a estudiar qué nos dice esta ley comunitaria en relación a la protección del software. Luego vamos a ver los delitos informáticos. También esto es un tema muy importante. Tenemos nosotros dos tipos penales en el Código Penal boliviano, que es la manipulación de datos informáticos y la alteración de datos informáticos. Vamos a ver primeramente en este tema cuáles son los diferentes tipos, porque nosotros no es que los regulemos todos, tenemos diferentes tipologías de delitos informáticos y vamos a ver cuáles son los que se encuentran o cómo están regulados aquí en Bolivia. También vamos a ver los contratos informáticos. Los contratos informáticos son contratos civiles, ¿ya? Que pueden ser realizados de manera física o también a través de las redes de telecomunicación, es decir, a través de contratos electrónicos, pero la característica es que el objeto de la contratación va a ser siempre un bien o un servicio informático. Por ejemplo, la contratación de un software, por ejemplo, la contratación de un hardware, por ejemplo, la contratación de servicios informáticos. Luego vamos a ver también auditoría informática, en qué consiste esta auditoría informática, que es un estudio que se hace sobre un funcionamiento de un sistema para detectar sus debilidades y su fortaleza. Y finalmente vamos a ver también un poco de derecho laboral y lo vamos a ver también desde dos ópticas, desde la Ley General del Trabajo que nos indica cuál es la forma de la que se protegen los derechos y las obligaciones también de los empleadores y de los trabajadores en Bolivia. Y también vamos a ver una nueva modalidad que ha empezado a tener vigencia a partir de la pandemia generada por el virus del COVID-2019, que es el teletrabajo. El teletrabajo no es que antes no haya existido, sí, existía desde mucho tiempo atrás. Sin embargo, a partir de ahí es que en Bolivia se ve la necesidad de regular y vamos a ver cómo es esa regulación, qué establece la regulación eh, sobre el teletrabajo. De manera general, estudiante, eso es lo que yo quería que veamos ahora. ¿Ya? Esta es una clase introductoria. La voy a pasar la grabación aquí al grupo y le voy a pasar un cuestionario que lo vamos a revisar la otra semana, ya para que ustedes lo hagan en base a esa. Le voy a volver a pasar el tema que he visto ahora, lo voy a volver a subir al grupo con la grabación y el trabajo práctico. La subo la grabación para que escuche la compañera que no se ha podido conectar tal vez, ¿ya? Pero lo voy a dejar ahí, ¿ya? ¿Alguna pregunta, joven? Entonces les paso toda la información y la otra semana nos conectamos. Bueno, un ratito así. ¿Ya? Hasta luego. Recording stopped.